firmó? Algo muy importante para el país, que es nada menos que un memorándum de entendimiento previo a un contrato de inversión en la zona de Paysandú por parte de la empresa GIF, una empresa muy importante a nivel de la industria de combustibles ecológicos, por ejemplo, de hidrógeno verde. Es el ministro interino y canciller de la República, lo va a explicar mejor que yo. Es una inversión del entorno de los 6.000 millones de dólares, que va a dar muchos puestos de trabajo para Paysandú y que además vuelve a poner a Uruguay en la escena o en el escenario mundial de apostar por desarrollos de industrias verdes. Esto sirve mucho también para la emisión de bonos financieros, sirve mucho para posicionarnos como país natural, como país que está a la vanguardia de las inversiones en todo lo que son productos ecológicos que se realizan básicamente estos combustibles a través de residuos, por ejemplo, forestales, entre otros. La verdad es que estamos muy contentos, es un primer paso, es el paso previo al contrato de inversión. Si se dan todas las condiciones, bueno, el estudio de factibilidad, se pasa a la etapa del contrato de inversión y es un consorcio además muy serio, una empresa con muchísima trayectoria y una inversión probablemente la más importante que ha habido en el Uruguay hasta ahora. Una vez que se confirme esta inversión en el movimiento que se espera en cuanto a trabajo y de la economía similar o superior a lo que fue de UPM, por ejemplo. Bueno, va a estar en un entorno sí, similar o superior, eso se está estudiando ahora, pero por lo menos podríamos decir que estaríamos hablando en la etapa de construcción del entorno de los 3.000 puestos de trabajo y más, y después en una etapa más posterior va a bajar un poco, pero es muy grande, sobre todo para la zona de Paysandú, pues es un proyecto también descentralizado, ¿no? Va a estar en el interior del país. Y me gustaría que para más desarrollo, porque lo ha seguido muy bien el tema, es el ministro de Industria Omar Paganini. Nosotros esto lo estuvimos trabajando hace varios meses, es importante el trabajo que realizó hasta el último momento Álvaro Delgado como secretario de la Presidencia con esta inversión. Él trabajó mucho y bueno, me tocó a mí y al ministro Paganini tener que firmar este MOU. Ferrés, ¿a qué se obliga el Estado uruguayo con este memorándum y a qué se obliga la empresa? No, por ahora es terminar los estudios de factibilidad, hay que adquirir determinados terrenos, cumplir con determinadas autorizaciones administrativas que el Estado uruguayo va a empezar a trabajar en ellas, pero lo importante ahora es facilitar las cosas para el contrato de inversión. Una vez que esté todo pronto, se va a firmar el contrato de inversión, que ahí hay obligaciones para cada una de las partes. Más allá de eso, ministro, ¿qué tiene que pasar para que esta inversión se concrete? Bueno, lo primero es la factibilidad, ¿verdad? Es decir, que los números del proyecto cierren para hacerlo viable económicamente, que es en lo que se está. Hubo una factibilidad que se hizo con la primera etapa, que es el módulo con ALUR. Ustedes se acuerdan que esto empieza con un llamado que hace ALUR para buscar a alguien que esté interesado en utilizar el CO2 de la planta de etanol de Paysandú para hacer combustible sintético, lo cual se hace con CO2 e hidrógeno verde. El hidrógeno verde se produce con energía renovable. Salió seleccionada esta empresa de las propuestas que en aquel momento hubo y ahora ya el proyecto de la empresa definitiva es mucho mayor que eso, va más allá de lo de ALUR, porque pretende ir a un tamaño muy relevante para el país y entonces las etapas siguientes van a ser incorporando más energía renovable e incorporando otra biomasa para el CO2, lo cual de alguna manera junta dos elementos importantes para el país. Lo de la energía eléctrica renovable por un lado, que se usa para producir hidrógeno, y lo del CO2 que sale de la cadena de biomasa de la agroindustria uruguaya, sobre todo de la forestación. De manera que le agrega un producto más a una producción nacional, un producto verde, un producto carbono neutral, y genera una nueva rama industrial que el mundo va a ir generando de a poco. Entonces lo que ahora hay que hacer es que los números cierren, lo cual tiene que ver con factores internos de costos, tiene que ver con precios de los productos en el mercado internacional, y tienen que ver con mecanismos de habilitación ambiental y de beneficios fiscales y demás, que es todo lo que se va a trabajar antes del contrato de inversión. Una vez lanzado el contrato de inversión, se pasa ya a la instancia de decisión final de inversión, de ingeniería de detalle y de tramitar específicamente todos los permisos. ¿El combustible
combustibles sintéticos, ¿qué uso tienen? Porque la gente mira estas inversiones y dice, bueno, además del empleo, ¿esto va a repercutir en el mercado de combustibles, por ejemplo? Bueno, en el largo plazo sin duda, porque estos son los combustibles que son idénticos a la gasolina o idénticos al combustible de aviación, o sea que permiten reemplazarlo 100%, no un poquito, digamos, como es hoy con los biocombustibles. Lo que sucede es que los costos iniciales que en el mercado se están viendo para estos combustibles son altos, porque son para aquellos países que están dispuestos a pagar un precio adicional para ir eliminando el petróleo. En la medida que el mercado internacional se dinamice mucho sobre estos combustibles, los precios bajarán, las tecnologías serán más accesibles y podremos pensar también en nuestro país en ir reemplazando el petróleo. O sea que Uruguay en principio podría vender este combustible más caro a otros países. Así es el proyecto inicial, sí. Sobre todo combustible de gasolina verde para uno de los accionistas del proyecto y también metanol verde, que es un precursor de los combustibles verdes que sirve también en el transporte marítimo. Esos son los dos principales productos de este proyecto al comienzo. Ahí sería el Estado uruguayo en qué interviene, o el vendedor o el exportador sería la propia GIF. Esto es una inversión privada donde el riesgo corre por parte del privado. El Estado uruguayo, por un lado, es ANCAP proporcionando uno de los elementos que es el CO2 y cobrando por eso. Y después estará la parte de beneficios fiscales y demás, pero el proyecto es un proyecto privado, la inversión es privada y el riesgo comercial es privado, lo cual en este caso es inevitable por el tamaño del proyecto y también porque todavía el mundo está desarrollando este mercado y por lo tanto no es la certeza de que uno produce y tiene un comprador, hay que desarrollar un mercado. Entonces todo eso está bien para el tamaño de este proyecto que lo asuma una empresa grande, con porte y con dinero dispuesto a arriesgar en eso. El Estado uruguayo no puede arriesgar esa cifra de dinero en un proyecto de este tipo. Ministro, ya que está como titular interino de Industria, quiero consultarle si hay alguna noticia que se pueda dar respecto a lo que va a ser el precio de los combustibles para el próximo mes. Se anunciará en su momento. ¿Se puede seguir de cerca el informe de la URSEA, este momento que se marca? En este momento yo prefiero no hacer comentarios sobre eso. Secretario, ¿podría consultarle por el tema Pluna? ¿Llegó el fallo? ¿Se está analizando o hay resolución del gobierno al respecto? Llegó el fallo a mí en lo personal ayer, lo estamos estudiando bien a fondo y como ya había dicho en alguna oportunidad, con mucha cautela, viendo la posibilidad de interponer algún escrito, pero eso no está decidido todavía. Eso es algo que lo estamos estudiando con mucha precisión, es un tema complejo y que nos despierta particular interés. Más allá de la resolución que pueda haber, ¿le sorprende algo de lo que dice el fallo sobre lo que fue la actuación del Estado en su momento o sobre las consideraciones que se hacen en el laudo? Me resulta difícil expresarme en ese sentido porque al estar coordinando la defensa en este momento, yo prefiero no entrar en ningún tipo de cuestión de fondo sobre el asunto. ¿Cuál es el monto que tiene Uruguay que pagar? ¿Cuál es el monto definitivo que tiene que pagar en las actuales circunstancias si no hay recusación? $30 millones más intereses. Teniendo en ¿Y cuenta qué el monto plazos que hay pedía... para recurrir? Hay 6 meses, no obstante, no es una decisión que esté tomada todavía, no es una decisión que esté tomada, estamos viendo. Teniendo en cuenta el monto que pedía la empresa y finalmente lo que va a tener que pagar el Estado, ¿se pueden dar por satisfechos ya? Uno nunca está totalmente satisfecho cuando tiene un fallo adverso que condena al Estado a pagar una suma muy importante de dinero. Sí creo que la demanda era por más de $800 millones y se logró una condena en el entorno de un 6-7% de lo que era la reclamación por parte de Lara Leadgate, que Lara es el holding dueño de Leadgate, básicamente. Eso Uruguay lo tiene que cumplir, ese pago Uruguay lo tiene que realizar. Bueno, estamos viendo distintos pasos en ese sentido y revisando los montos, el fallo en toda su expresión, porque solo habíamos tenido acceso a determinadas conclusiones, pero no a la totalidad del fallo que supera las 200 páginas. ¿Se puede saber cuánto le costó a Uruguay ir a juicio con los costos jurídicos y demás? No tengo en este momento clara esa cifra, pero en general son cifras importantes. En Estados Unidos, en este tipo de casos, los estudios jurídicos, los profesionales pueden cobrar desde $1.200 a $1.500 la hora de trabajo. Eso siempre es así. Yo creo que la estrategia que ha tenido Uruguay ahora y en el pasado, no solo en nuestra administración, de tratar de contratar a los mejores profesionales internacionales,
es una inversión, porque imagínense que en estos grandes arbitrajes donde los montos son muy exuberantes, para países como el nuestro, cualquier tipo de fallo en contra puede ser un problema financiero. Eso le sucede a casi todos los países de Latinoamérica. Con lo cual, en esto no hay que improvisar y siempre que hay que hacer una defensa con seriedad, profesionalismo y contratando a los mejores, sin duda. Respecto al reclamo de Montecom y los inversores canadienses, ¿hay novedades sobre eso? Ninguna, no hay novedades, todavía no. Todavía no está la solicitud de arbitraje en el CIADI. Sí, las comunicaciones que se han dado entre ellos y nosotros y nada más.